democracia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión la estancan e impiden su adelante. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad. La masticación es el acto de triturar los alimentos, llevada a cabo en la cavidad oral. Este acto es la primera fase de la digestión, en la cual los alimentos son reducidos a fragmentos más pequeños para facilitar su deglución. Este acto es complejo e interviene en múltiples estructuras. Al grupo de músculos que permiten este acto se le denominan músculos de la masticación o músculos masticadores. Y tenemos 4 pares, 2 temporales, 2 maceteros, 2 pterigoideos laterales o externos y 2 pterigoideos mediales o internos. En este video vamos a estudiar los dos primeros, el temporal y el macetero. Bienvenidos. El músculo con el que vamos a iniciar va a ser con el músculo temporal. Este es un músculo plano, ancho, irradiado o en forma de abanico que se ubica en la fosa temporal y que desde ahí se extiende hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Primero vamos a iniciar con sus inserciones proximales o inserciones de origen. El músculo temporal tiene sus inserciones proximales o inserciones de origen en, número 1, en la línea temporal inferior, que es un detalle óseo del hueso parietal. Número 2, en toda la extensión de la fosa temporal, excepto en el surco retrocigomático o retromalar, donde el músculo temporal está separado de la pared ósea por este tejido adiposo en color amarillo. Es decir, que el músculo temporal se encuentra encima de este tejido graso que evita que el músculo se adhiera directamente a la pared ósea. En el dibujo cortamos la parte más anterior del músculo temporal para que este tejido graso fuera visible. Y número 3, el músculo temporal se inserta en los 2/3 superiores de la cara profunda de la fascia temporal. En esta otra ilustración, donde el arco cigomático está retirado, podemos observar toda la extensión del músculo temporal, cómo efectivamente se extiende desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Superiormente vemos a la fascia temporal que está replegada hacia arriba. Bueno, pues esta fascia que cubre el músculo, en su cara profunda, en sus 2/3 superiores, las fibras del músculo temporal tienen origen. A continuación vamos a mostrar otro dibujo donde esta inserción se puede observar más a detalle. Para ilustrar mejor la inserción que tiene el músculo temporal en su fascia, voy a utilizar esta ilustración, que es un corte coronal de la cabeza. Para ubicarnos, aquí tendríamos a la órbita, a la mandíbula, al arco cigomático y a la glándula parótida. A continuación voy a mencionar plano por plano la región temporal, para poder ubicar a la fascia temporal y cómo es que en ella se inserta el músculo temporal. Primero tendríamos a la piel y al tejido celular subcutáneo. Después tendríamos en verde una extensión de la galea aponeurótica. Después en blanco tendríamos tejido conjuntivo y en azul tendríamos ahora sí a la fascia temporal, que está formada por 2 hojas, una hoja externa y una hoja interna o profunda. Y entre ellas se ubica un cúmulo de tejido adiposo, de tejido graso. Y en el plano más profundo, ahora sí podríamos ubicar al músculo temporal. Vemos cómo se extiende desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Y vemos cómo efectivamente en sus 2/3 superiores de esta fascia, el músculo temporal tiene su inserción. Después de todas las inserciones que mencionamos, las fibras del músculo temporal siguen distintas direcciones. Las fibras anteriores del músculo temporal siguen una dirección vertical hacia abajo. Las fibras medias del músculo temporal siguen una dirección hacia abajo y hacia adelante. Y las fibras posteriores del músculo temporal siguen una dirección horizontal hacia adelante. Después, todas estas fibras terminan en una ancha lámina fibrosa que se va a ir adelgazando hasta formar este tendón, el tendón del músculo temporal, que se describe como un tendón blanquecino, nacarado, fuerte, que va a terminar insertándose en la apófisis coronoides de la mandíbula. Para ilustrar mejor la inserción que tiene el tendón del músculo temporal en la apófisis coronoides de la mandíbula, que sería la inserción distal del músculo temporal, voy a utilizar estas dos imágenes.
Esta es de una vista anterior de la mandíbula y esta es de una vista posterior. Dijimos que el tendón del músculo temporal se va a insertar en la apófisis coronoides. Siendo más específicos, este se va a insertar en su vértice, en sus bordes y en su cara interna. En la imagen de la vista anterior vemos que está señalado en rojo la inserción del tendón del músculo temporal. Podemos observar cómo efectivamente el tendón se inserta en su vértice y en sus bordes de esta apófisis. Y en la imagen de la vista posterior igualmente vemos señalado en rojo la inserción del tendón del músculo temporal en la cara interna de la apófisis coronoides y también en sus bordes. Este señalamiento pertenece al músculo macetero, que vamos a ver más adelante. Ahora que ya conocemos las inserciones proximales y distales que tiene el músculo temporal, vamos a ver las relaciones anatómicas que tiene este músculo con otras estructuras. Para estudiar las relaciones anatómicas que tiene el músculo temporal con otras estructuras de la región, vamos a utilizar estas dos imágenes. Ambas son cortes coronales de la cabeza. Sin embargo, esta es de una sección más anterior y esta es de una sección más posterior. En esta, como ya mencionamos anteriormente, ubicamos a la órbita, a la mandíbula y a la glándula parótida. Y aquí superiormente al arco cigomático. En cambio, en esta no podemos observar la órbita. En cambio, observamos a la apófisis pterigoides del esfenoides. Seguimos observando la mandíbula, el arco cigomático y la glándula parótida ya no es visible. Y bueno, aquí tendríamos al músculo temporal. Y bueno, el músculo temporal tiene dos caras, una cara externa y una cara interna. Una cara externa y una cara interna. La cara interna del músculo temporal está en relación en sus 3/4 superiores con la pared ósea que forman a la fosa temporal. Y en su cuarto inferior está en relación o se corresponde con los dos músculos pterigoideos. Tenemos al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Y también se relaciona con este cúmulo de tejido adiposo, que no es más que la bolsa adiposa de Bichat. También se va a corresponder con este músculo, que es el músculo bucinador. Ahora, la cara externa del músculo temporal va a estar en relación con su fascia, con la fascia temporal que lo cubre. Que bueno, ya explicamos plano por plano en la región temporal la ubicación de esta fascia. Aquí la estamos ilustrando en color azul. Y también va a estar en relación con este cúmulo de tejido adiposo que también pertenece a la bolsa adiposa de Bichat. Y también se corresponde con el arco cigomático y con el músculo macetero. Ahora vamos con la inervación del músculo temporal. Esta está a cargo por los nervios temporales profundos que le dan inervación tanto sensitiva como motora a este músculo. La inervación del músculo temporal está a cargo de los nervios temporales profundos. Tenemos al nervio temporal profundo anterior, al nervio temporal profundo medio y al nervio temporal profundo posterior. Estos tres nervios son ramas colaterales del nervio mandibular, que a su vez es una de las tres ramas del nervio trigémino, el quinto par craneal. Recordando, estas tres ramas son la rama oftálmica, la rama cigomática y la rama mandibular. En esta imagen donde la mandíbula está seccionada y el músculo temporal está replegado hacia arriba, nos permite observar la disposición de estos tres nervios, además de que también podemos ver al músculo pterigoideo lateral. También es posible ver al músculo bucinador y tenemos al macetero replegado hacia afuera. Para describir mejor cómo es que se lleva a cabo la inervación del músculo temporal, vamos a pasarnos a esta imagen. Esta es un corte vértico-transversal en el cual podemos ubicar a la mandíbula, al arco cigomático, al ala mayor del esfenoides con su cresta esfenotemporal y en cuestión a músculos tenemos al macetero, por supuesto al temporal y al pterigoideo lateral. Vemos la disposición de sus dos fascículos. Primero vamos a ubicar al nervio mandibular. Aquí lo tenemos. Este nervio sale de la cavidad craneal por el agujero oval, perteneciente al hueso esfenoides. Después se dirige hacia abajo para luego introducirse en la mandíbula. En su trayecto, este nervio emite varias ramas colaterales, que son las que le dan inervación al músculo temporal. Primero, casi enseguida de que el nervio mandibular sale del agujero oval, emite su primera rama.
el nervio temporal profundo medio, este de aquí. Este nervio camina aplicado en la cara inferior del ala mayor del esfenoides, entre esta y el músculo pterigoideo lateral, y llegando a la cresta esfenotemporal, dobla hacia arriba para ubicarse en la cara profunda del músculo temporal. Después este nervio se pierde, dándole inervación a este músculo. Después, casi enseguida, a la altura en la que se emite el nervio temporal profundo medio, se emite el siguiente nervio, el nervio temporomaceterino, aquí dibujado en líneas punteadas, pues es posterior al nervio temporal profundo medio. Este se divide en dos ramas, en el nervio temporal profundo posterior y en el nervio maceterino. El nervio temporal profundo posterior igualmente se ubica en la cara profunda del músculo temporal y se pierde para darle inervación de igual manera a este músculo. El nervio maceterino pasa a través de la escotadura sigmoidea de la mandíbula para dar inervación al músculo macetero. Y aquí lo tenemos, al nervio temporal profundo posterior, que le da inervación al temporal, y al nervio maceterino, que sale por la escotadura sigmoidea de la mandíbula, como lo comentamos hace un momento, y le da inervación al macetero. Después, más inferiormente, el nervio mandibular emite otra rama colateral, el nervio temporobucal. Este pasa entre los dos fascículos que componen al músculo pterigoideo lateral. Después se divide en dos ramas, en el nervio temporal profundo anterior y en el nervio bucal. El nervio temporal profundo anterior igualmente se va a ubicar en la cara profunda del músculo temporal para darle inervación. Y el nervio bucal se va a dirigir hacia abajo al músculo bucinador, que aquí en este dibujo no se puede ver. En esta otra vista vemos al nervio temporobucal salir de entre los dos fascículos del pterigoideo lateral, como ya lo dijimos, y dividiéndose en dos ramas, en el nervio temporal profundo anterior y en el nervio bucal. El nervio temporal profundo anterior, dirigiéndose hacia arriba, le da inervación al músculo temporal, ubicándose en su cara profunda. Y el nervio bucal se dirige hacia abajo, hacia el músculo bucinador. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la vascularización del músculo temporal a cargo de las arterias temporales profundas. La vascularización del músculo temporal está a cargo de las arterias temporales profundas. Tenemos a la arteria temporal profunda anterior y a la arteria temporal profunda posterior. Estas se ubican en la cara profunda del músculo temporal. Estas arterias son ramas de la arteria maxilar interna, que a su vez es una de las ramas terminales de la carótida externa, junto con la arteria temporal superficial. Haciendo un recordatorio rápido, primero tenemos la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. Después esta se bifurca en dos, en la carótida externa y la carótida interna. La arteria carótida externa emite varias ramas colaterales. Tenemos a la arteria tiroidea superior, a la arteria lingual, a la arteria facial. Después, esta se dirige hacia arriba y a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula emite una de sus ramas terminales, la arteria maxilar interna. Esta pasa por detrás de la mandíbula dirigiéndose hacia adelante a la fosa infratemporal. Aquí se puede ubicar profunda o superficial al músculo pterigoideo lateral, para después seguir su camino hacia la fosa pterigopalatina. En el trayecto de la maxilar interna, esta emite varias ramas y está dividida en tres secciones. Y bien, ahora nos hemos acercado para observar mejor la disposición de la arteria maxilar interna y explicar sus ramas hasta llegar hasta las arterias temporales profundas, que son las que le dan vascularización al músculo temporal. Vemos con mayor claridad cómo es que la carótida externa, a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, emite a esta arteria, que pasa por detrás de la mandíbula para dirigirse hacia la fosa infratemporal, donde comentamos que esta se puede ubicar superficial, como lo vemos aquí en el dibujo, o profunda al músculo pterigoideo lateral, que igual podemos observar. Aquí vemos a sus dos fascículos. Después esta se dirige hacia adelante hasta llegar a la fosa pterigopalatina.
También comentamos que en su trayecto esta arteria emite varias ramas y que está dividida en 3 porciones. La primera porción superiormente emite las siguientes ramas. Tenemos primero a la auricular profunda, después a la timpánica anterior, luego a la arteria meningia media y de ahí le siguen arterias meningias accesorias e inferiormente esta porción emite a la arteria alveolar inferior que desciende y se introduce en la mandíbula. Después, la segunda porción de la maxilar interna emite las siguientes ramas. Tenemos a la arteria maceterina, que le da irrigación al músculo macetero. Esta sale por la escotadura sigmoidea de la mandíbula, que aquí no se puede ver, pues la mandíbula está seccionada en este dibujo. Pero pasa a través de esa escotadura y se dirige para darle vascularización a este músculo. También la segunda porción de esta arteria da a las arterias temporales profundas. Tenemos a la arteria temporal profunda posterior y a la arteria temporal profunda anterior, como ya lo habíamos mencionado al principio. Estas arterias son las que le dan irrigación al músculo temporal y las podemos ubicar en su cara profunda, como lo podemos ver aquí en el dibujo, en el que el músculo temporal está replegado parte de él hacia arriba, dejando expuesta parte de la pared ósea. Y por último, en la segunda porción tenemos a las arterias pterigoideas, a la pterigoidea externa y a la pterigoidea interna. Por último, vamos a describir la acción que realiza el músculo temporal y cómo se lleva a cabo. Cuando las fibras de los músculos temporales se contraen, causan la elevación de la mandíbula, y cuando las fibras posteriores de estos músculos, es decir, las fibras que llevan una dirección horizontal hacia adelante y parte de las fibras que tienen una dirección oblicua hacia adelante y hacia abajo, se contraen, causan que la mandíbula sea llevada hacia atrás, es decir, hay una retrusión mandibular, provocando que el cóndilo de la mandíbula regrese a la cavidad glenoidea. Entonces, las acciones que llevan a cabo los músculos temporales son: cuando hay una contracción bilateral de estos, es decir, que ambos músculos temporales se contraen, causan el cierre de la mandíbula, y cuando sus fibras posteriores se contraen, causan la retrusión de esta. El siguiente músculo que vamos a describir va a ser el músculo macetero. Este músculo es un músculo corto, grueso y en forma cuadrilátera que se extiende desde el arco cigomático hasta la cara externa de la rama de la mandíbula. Su nombre, macetero, etimológicamente lo podemos traducir como masticar. El músculo macetero está constituido por dos fascículos, un fascículo superficial más voluminoso y un fascículo profundo, que está ubicado por dentro del fascículo superficial. Como vemos en esta ilustración, el fascículo profundo sobresale del fascículo superficial por detrás de él. En este dibujo podemos observar bien los dos fascículos que componen al músculo macetero. Cabe señalar que algunas bibliografías mencionan que este músculo está compuesto por 3 fascículos, pero en este video solamente vamos a tomar en cuenta que el músculo macetero está constituido por 2 fascículos. En el dibujo ubicamos al arco cigomático y a la rama de la mandíbula. Vemos al fascículo superficial del macetero seccionado y a la parte inferior de este replegada hacia afuera. Esto nos permite observar con claridad el fascículo profundo de este músculo. Ahora, el fascículo superficial tiene su inserción proximal o inserción de origen en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Esta inserción se lleva a cabo mediante esta gruesa aponeurosis que se extiende hasta más o menos la mitad de este músculo. Después, sus fibras que constituyen el fascículo superficial se dirigen oblicuamente de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, para terminar en su inserción distal, que es en el ángulo y en la cara externa de la rama de la mandíbula. Ahora, el fascículo profundo del músculo macetero tiene su inserción proximal o inserción de origen en el borde inferior y en la cara interna del arco cigomático.
En esta parte, en la cara interna del arco cigomático, no se puede ver la inserción, así que pues lo vamos a marcar aquí con una línea punteada. Ahí está. Y obviamente tampoco es visible su inserción en el borde inferior del arco cigomático porque pues está cubierta por el fascículo superficial. Solamente se alcanza a ver aquí, en esta parte que sobresale. Desde ahí, las fibras del fascículo profundo del músculo macetero se dirigen oblicuamente de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, hasta insertarse en su inserción distal, que es en la cara externa de la rama de la mandíbula. A continuación, voy a utilizar las mismas imágenes de la mandíbula que utilicé con el músculo temporal. Igualmente, para explicar mejor las inserciones distales que tienen tanto el fascículo superficial como el fascículo profundo del músculo macetero. Para mostrar mejormente las inserciones distales que tienen ambos fascículos del músculo macetero, voy a utilizar esta imagen de la mandíbula en una vista anterior. Dijimos que la inserción distal del fascículo superficial del músculo macetero es en el ángulo y en la cara externa de la rama de la mandíbula, como está señalado aquí en color rojo. Mientras que la inserción distal del fascículo profundo del músculo macetero es en la cara externa de la rama de la mandíbula. Ahora vamos a continuar con el estudio de las relaciones anatómicas que tiene el músculo macetero con otras estructuras anatómicas. Para describir las relaciones anatómicas que tiene el músculo macetero con otras estructuras, a este le vamos a estudiar dos caras, una cara externa y una cara interna. Vamos a utilizar esta ilustración en la cual el músculo macetero está seccionado. La cara interna del músculo macetero va a estar en relación con el ángulo y la cara externa de la rama de la mandíbula, con la escotadura sigmoidea y con la arteria y el nervio maceterino, que atraviesan esta escotadura para darle tanto vascularización como inervación a este músculo. Está en relación, además, con la apófisis coronoides y con el tendón del músculo temporal. Y por último, está en relación con la bolsa adiposa de Bichat, que separa a este músculo del músculo bucinador. En esta ilustración no se puede observar, pero a continuación voy a utilizar otra imagen donde sí se pueda ver. En esta ilustración de una disección, primero vamos a ubicar al músculo macetero. Vemos cómo efectivamente, como lo dijimos en la definición, se extiende desde el arco cigomático hasta la cara externa de la rama de la mandíbula. Ahora vamos a ubicar al músculo bucinador. Aquí lo tenemos. Vemos cómo encima de este músculo corre la arteria facial y la vena facial. Y entre estos dos músculos, el macetero y el bucinador, hay un cúmulo de tejido adiposo que los separa. Este cúmulo de tejido graso en color amarillo no es nada más que la bolsa adiposa de Bichat, que tiene contacto con la cara interna del músculo macetero. Ahora vamos con la cara externa del músculo macetero. La primera relación que vamos a mencionar es con la fascia maceterina. Aquí la estamos ilustrando en color azul. Vemos cómo esta fascia cubre toda la extensión de este músculo. Fuera de la fascia maceterina, varios elementos son los que se encuentran en relación con la cara externa del músculo macetero. En cuestión a músculos, 3 son los que se encuentran en relación con esta cara. Primero, superiormente ubicamos al músculo cigomático mayor y vemos cómo cruza la cara externa del macetero oblicuamente. En su parte inferior está el risorio, que igualmente cruza la cara externa de este músculo oblicuamente. Y en esta parte de aquí estaría el músculo cutáneo del cuello. Sin embargo, en este dibujo, este está replegado hacia afuera. El siguiente elemento que se encuentra en relación con la cara externa del macetero es la arteria transversal de la cara, que corre de atrás hacia adelante inferior al arco cigomático. También la prolongación anterior de la parótida se encuentra en relación con la cara externa de este músculo. Y por supuesto también su conducto, el conducto de Stenón en color verde, que igualmente corre de atrás hacia adelante, inferior a la arteria transversal de la cara. Y por último, numerosos ramos del nervio facial en color amarillo. Ahora vamos con la inervación del músculo macetero a cargo del nervio maceterino, que le da inervación tanto sensitiva como motora a este músculo.
La inervación del músculo macetero está a cargo del nervio maceterino, que es una rama del nervio temporomaceterino, que a su vez es una rama colateral del nervio mandibular. Este, a su vez, es una de las 3 ramas del nervio trigémino del quinto par craneal. Cuando explicamos la inervación del músculo temporal, describimos al nervio mandibular y a sus ramas colaterales. En este caso, para el macetero, nos interesa el nervio temporomaceterino, que aquí dibujamos en líneas punteadas, pues es posterior al nervio temporal profundo medio, como ya lo habíamos dicho. Este nervio se divide en 2 ramas, en el nervio temporal profundo posterior y en el nervio maceterino. El nervio maceterino pasa a través de la escotadura sigmoidea de la mandíbula para darle inervación al músculo macetero, perdiéndose en su cara profunda. Aquí lo podemos observar mejor. Tenemos al nervio temporal profundo posterior, una de las ramas del nervio temporomaceterino, y después tenemos al nervio maceterino, que sale por la escotadura sigmoidea de la mandíbula y le da inervación al macetero. En el dibujo vemos replegado hacia afuera al macetero, lo que nos permite ver cómo se lleva a cabo esta inervación. Lo siguiente es ver la vascularización de este músculo a cargo de la arteria maceterina. La vascularización del músculo macetero está a cargo de la arteria maceterina. Cuando describimos la vascularización del temporal, dijimos que a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, la carótida interna emite una de sus ramas terminales, la arteria maxilar interna. Esta dijimos que se dirige hacia adelante hasta llegar a la fosa pterygo-palatina, pasando por la fosa infratemporal. Y también comentamos que esta puede estar profunda o superficial al músculo pterigoideo lateral. Y que está dividida en 3 porciones. Y que en la segunda porción, una de sus ramas que emite es la arteria maceterina, que pasa por la escotadura sigmoidea de la mandíbula, que en este dibujo no se puede ver, pues la mandíbula está seccionada, y que se dirige a darle vascularización a este músculo, ubicándose en su cara profunda. Por último, vamos a describir la acción que realiza el músculo macetero y cómo se lleva a cabo. Los músculos maceteros son elevadores de la mandíbula. Cuando sus fibras se contraen, llevan la mandíbula hacia arriba. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el video. Vamos a seguir subiendo clases sobre anatomía, fisiología, bioquímica, histología, entre otras materias. Hasta la próxima.